especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Y vamos hoy con otro tema bien importante que tiene que ver con nuestra carta política, con nuestra constitución política de Colombia, que pues en esencia es política, y eso pues hace honor a este programa que siempre está llamando la atención sobre la importancia de no solo hallar lo político y lo administrativo, porque estamos hablando de nuestro Estado social y democrático de derecho. Y la palabra social siempre aquí y siempre en cualquier lugar de Colombia debe hacérsele énfasis en lo que tiene que ver con la dignidad humana, con el ser humano. Y la Constitución política tiene mucho de eso. Por eso hay unos principios y unos derechos fundamentales que garantizan la dignidad de los colombianos. Y cuando no es así, y cuando de pronto el Estado o cualquier particular atenta contra esos derechos, entonces la persona individualmente o en grupo tiene la posibilidad de llamar la atención del Estado y decir: señores, defiéndanme mis derechos. Se puede hacer particularmente sin necesidad de abogado o en casos muy especiales con abogado. Bueno, toda esta introducción ya la van a entender después de que empecemos la conversación con Esteban Manco. Es abogado, él es magíster en Derecho Público. Esteban Manco, gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. Bienvenido. Un cordial saludo, Roger, a todos los televidentes de este valioso e importante programa. Y bueno, como lo has anotado, hablar sobre la Constitución Política Colombiana y todos sus mecanismos o instrumentos de protección. Muy bien, y empecemos, Esteban Manco, a hablar de los 5, usted que sabe, yo voy a decir, los 5 instrumentos mediante los cuales las personas defienden ante el Estado o ante cualquier particular sus derechos, sean individuales o sean colectivos. ¿Cuáles son? Roger, hablamos de la acción de tutela que se ha popularizado muy bien dentro de la población colombiana. Hablamos también de la acción popular como protección de los derechos colectivos y del medio ambiente, por ejemplo. Hablamos de la acción de cumplimiento, hablamos de la acción pública de inconstitucionalidad, que es más o menos la que vamos a abordar en este programa, y hablamos, por ejemplo, de la acción de grupo, como un grupo de ciudadanos que ha sido objeto de un daño común, mínimo 20, pueden acudir ante los jueces de la República para que ese daño sea resarcido, sea indemnizado. O sea, acción de tutela, acción popular, acción de cumplimiento, acción de grupo y, usted ya lo dijo, vamos a tratar esta última, que para mí no es muy clara. La acción, ¿cómo es? Pública inconstitucional, ¿qué se llama? Acción pública de inconstitucionalidad, De una figura inconstitucionalidad. del derecho colombiano. ¿Y qué significa? ¿Hacia dónde se orienta esa acción pública de inconstitucionalidad? La acción pública de inconstitucionalidad es una cosa, un instrumento, un mecanismo de protección para proteger los derechos constitucionales de las personas en Colombia y que se instaura o se demanda ante la Corte Constitucional en Bogotá. En ese sentido, es una contradicción de lo que dice la ley y de lo que dice la Constitución. Recordemos que la Constitución política en Colombia tiene una doble connotación de norma de normas y de supremacía constitucional. Es la norma que está por arriba de todas las demás normas. Entonces, Roger y televidentes, todos los ciudadanos, es decir, aquellas personas mayores de 18 años, tienen la posibilidad de demandar las leyes o los actos reformatorios de la Constitución ante la Corte Constitucional porque en su sentir desconocen o violan la Constitución política colombiana como norma superior. Muy bien. Estamos hablando con Esteban Manco, él es abogado y es magíster en Derecho Público. El Derecho Público tiene que ver con lo administrativo, el Derecho Administrativo, el Derecho Constitucional y como ustedes bien lo saben, aquí siempre estamos buscando un pretexto
para convencerlos a ustedes de que no podemos soslayar lo que pasa en nuestro país en torno a lo político. Y lo político está muy cruzado definitivamente pues por las ramas del poder público. Estamos hablando del Ejecutivo, estamos hablando del Legislativo y estamos hablando del Judicial. Aquí nos estamos centrando mucho en el Judicial, porque estamos hablando de la Corte Constitucional y de una acción pública de inconstitucionalidad en la que nuestro invitado nos ha demostrado, o nos lo va a demostrar enseguida, que no puede uno quedarse con los brazos cruzados cuando siente que le están vulnerando derechos. Y entonces, enseguida, después de unos mensajes, vamos a ir al grano con uno, dos y tres casos específicos en los cuales él ha logrado recuperar unos derechos para algunas poblaciones gracias a la instauración de esa acción pública de inconstitucionalidad. Pero antes, esta buena noticia para la salud de Sabaneta. 4.000 millones de pesos para el mantenimiento general de la infraestructura de nuestro hospital. Con esto le queremos dar un mensaje a la ciudadanía, que nuestro hospital es uno de los temas más importantes que queremos mejorar, modernizar y poner al servicio de nuestra ciudadanía. Agradecer al gobernador Andrés Julián Rendón por haber colocado su mirada en Sabaneta, por estar trabajando en equipo con nosotros para mejorar la salud y la calidad de vida de nuestra gente. El mejoramiento del hospital Venancio Díaz Díaz es una realidad para Sabaneta. Con esto le estamos cumpliendo a nuestra gente. Estamos hablando con Esteban Manco, él es magíster en Derecho privado, no, al contrario, Derecho Público. Tiene que ver con eso, con lo público, administrativo, con los funcionarios públicos, con el Estado, en fin. Y Derecho Constitucional, que como lo dijo ahorita, ese es el manto grande que cobija todo el ordenamiento jurídico colombiano. Bueno, cuéntenos, Esteban, acerca de ese instrumento que es el de, otra vez repítame el nombre, para mí está volviendo de nuevo, el de, ¿cómo es? Denuncia pública y constitucionalidad. ¿Es, Esteban? Así es. Acción pública de Acción. inconstitucionalidad. ¿Qué es lo que usted ha logrado frente a la justicia poniendo en práctica esa acción pública de inconstitucionalidad, Esteban? Conforme a esta acción pública de inconstitucionalidad, se han logrado al menos 3 macrocasos, 3 grandes casos a nivel nacional. El primero hablamos de la pensión de sobrevivientes para los hermanitos huérfanos en la sentencia C034 del año 2020 emitida por la Corte Constitucional. En esta sentencia se abordó la problemática de los hermanitos huérfanos que no tenían madre, que no tenían padre y que quedaban bajo la subordinación emocional y económica del hermano mayor, que estaba afiliado o pensionado al sistema pensional, ya sea régimen público o régimen privado. ¿Y qué pasaba? Como no tenía madre, como no tenía padre, el único sustento emocional y económico era su hermano, y este hermano precisamente fallecía. Así que este hermanito, digámoslo así, quedaba en una situación de orfandad porque la ley 100 de 1993 no lo establecía, no lo consagraba y lo discriminaba, y así quedaba en una orfandad económica y no tenía derecho a la pensión de sobreviviente de ese hermano mayor que estaba afiliado al sistema pensional. Con la acción pública de inconstitucionalidad se atacó esa ley de la República para que, conforme a la Convención de los Derechos de los Niños, se agregara, se complementara los hermanitos huérfanos, y asimismo la Corte Constitucional en febrero del 2020 nos dio la razón a que a esa partecita que le faltaba a la ley se le agregara los hermanitos huérfanos, y por eso
quedó consignada para todo el derecho colombiano a nivel nacional esta situación especial de pensión de sobrevivientes para los hermanitos huérfanos. Ya, Roger, el segundo caso, en el año 2022, era en contra del Código Civil colombiano. Recordemos que el primer caso era en contra de la Ley 100 de 1993 y este segundo caso es en contra del artículo 1076 del Código Civil, el cual establecía el testamento de ciegos. Decía expresamente un código expedido por allá en la República Conservadora de 1886 más o menos, con Miguel Antonio Caro y Antonio Nariño, y asimismo esa norma específica establecía que los ciegos, población invidente, debían otorgar su testamento de manera verbal, a viva voz, decir a quién le dejaban la casa, el apartamento, la finca, y con dos testigos escuchando un asunto especialmente reservado de acuerdo a cada persona. Entonces, allí lo que observamos y lo que atacamos con esa acción pública e inconstitucionalidad es que la población invidente en Colombia podía otorgar su testamento sin necesidad de decirlo a viva voz, sin necesidad de los dos testigos que escucharan todo lo que quería consignar en el testamento y que lo podía hacer mediante la escritura especial de braille, una escritura especial para aquellas personas en una población invidente tienen la forma de comunicarse en privado y bajo igualdad frente a otras personas que no tienen esa misma situación de discapacidad. Y ya por el último, el tercer macrocaso, el tercer gran caso, que fue el que conocimos hace unos pocos días, fue el patrimonio de familia inembargable para las parejas del mismo sexo. La ley, en este caso, consagraba que este patrimonio de familia inembargable, que es la casa, que es el apartamento, que es la finca, objeto de vivienda para la perdurabilidad, para la conservación de la familia, solo era otorgada a las parejas unidas en matrimonio, pero solo las parejas hombre y mujer. Y por ningún lado decía que también se hacía extensivo a las parejas del mismo sexo. Con la sentencia 338 del 2024, la Corte Constitucional nuevamente nos da la razón para que estas parejas unidas en un matrimonio civil y otro vínculo jurídico puedan ser beneficiarias de esta figura que conserva y que protege de los bancos, incluso de los gota a gota, que es otro nivel, Roger, esa casa, ese apartamento para la unidad familiar. Así que tres grandes casos que se pudieron haber impulsado con la acción pública e inconstitucionalidad y que esto brinda mayor información política, porque es un derecho político de los ciudadanos defender la Constitución de cualquier vulneración de la ley. Qué bien, excelente. Tres ejemplos maravillosos protagonizados por nuestro invitado, Esteban Manco. Qué maravilla, pues yo lo felicito, de verdad, porque es la demostración clara de que sí estamos en un estado social, pensando en la gente, democrático y de derecho, o sea, aplicar el derecho pensando en los derechos de los colombianos, garantía de que se les respeten los derechos a los colombianos. O sea, se podría decir que la justicia no es para los de Ruana, como se decía antes. Hagamos un corte para mensajes y ya regresamos. Con Esteban Manco y me gusta mucho pues porque es muy claro en lo que nos dice, pero sobre todo nos empodera. ¿Puedo utilizar la palabra, Esteban? Nos empodera. Ahorita dije, la justicia no es solo para los de Ruana, que es lo que siempre se decía, la justicia con esta nueva constitución política de 1991, la justicia es para todos y pues para la muestra estos botoncitos, tres que usted nos ha presentado hoy.
Precisamente, Roger, el objetivo de estas acciones públicas y de este programa específico es dotar, brindar y empoderar a la ciudadanía, al pueblo colombiano, de utilizar estos mecanismos, estas cosas que establece la Constitución política, que sirven para defender el derecho a la salud cuando no te quieren dar un medicamento, un procedimiento, o porque está en riesgo un río y necesita defenderlo, la acción popular allí presente, la acción de cumplimiento cuando una autoridad no está cumpliendo una ley o un acto administrativo, entre otras tantas, Roger, que esto permite. La Constitución política generar democracia participativa, democracia deliberativa, que los únicos que pueden debatir sobre la cosa pública no son ni siquiera los concejales, ni los congresistas, ni siquiera los diputados, sino también un cabildo abierto de campesinos o de madres cabezas de familia, o el plebiscito, o el referendo, o la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana. Así que la Constitución brinda estas facetas para que la ciudadanía, el pueblo, se empodere de ellas y pueda Sí. ver materializados sus derechos en la realidad social. Aunque los derechos de algunas poblaciones, digamos como la LGBTIQ+, los gays, por ejemplo, para el caso de el último caso que usted gana, déjeme decirlo de esa manera, por esa acción pública de inconstitucionalidad para defender el patrimonio familiar de las parejas que contraen matrimonio siendo del mismo género, no sean del agrado, digámoslo así, de las mayorías, por ejemplo, en este país que es tan conservador, que ve aterrador que, por ejemplo, una pareja sea de hombre a hombre o mujer a mujer. Entonces, aún hasta en estos casos es que es bien importante tener esta constitución a favor de los derechos de todos, sin ninguna distinción. Lo importante, Roger, es tener en cuenta y comprender que la Constitución política es un acuerdo de paz, un acuerdo de tolerancia en el que se visualizan diferentes cosmovisiones, que están resguardadas las libertades de culto de los católicos, de los cristianos, de los musulmanes, de los agnósticos, de la protección de los diferentes derechos de las diferentes poblaciones, y que en ese sentido tanto se resguarda la libertad de cultos de aquellos que creen en el matrimonio apostólico, católico, romano, también del matrimonio civil de las parejas del mismo sexo, y que se conviva en paz sin 50 años más de guerras, Roger, como acostumbradamente lo tenemos, y que hemos sido hijos de la misma guerra y que en estos momentos va a perdurar. Lo que se considera con la Constitución política un acuerdo de paz, donde caben todas las visiones, todos los credos, todas las posiciones políticas, sin matarnos, sin ofendernos, sin ultrajarnos, y que sea el debate coherente, democrático y participativo conforme a los postulados constitucionales. Qué maravilla, hombre, me encanta esa conversación con usted, porque yo pienso que se convierte en la entrega de unos insumos muy importantes para la gente. Hombre, no obstante, Esteban, haber pasado ya cuánto, 33 años desde que se promulgó la nueva Constitución Política de Colombia y aún no se pone en marcha en su totalidad y aún muchos no se convencen de ese acompañamiento que se tiene con esta Constitución Política nuestra. Precisamente, Roger, son 33 años de la Constitución política expedida el 4 de julio de 1991 y 33 años de edad que estoy cumpliendo hoy, martes 24 de septiembre del 2024. También soy hijo de la Constitución, nací con la Constitución, y precisamente es una bandera que hay que enarbolar para poder garantizar un orden económico y social justo, fundado en el respeto de la dignidad humana, de la solidaridad y de la prevalencia del interés general, así como lo consagra el artículo primero social de derecho
y su cláusula primera, el Estado Social de Derecho, organizado en forma de república unitaria y descentralizada. Me encanta esta lección que usted nos da, Esteban Manco, porque siento que es una gran lección y ojalá nos quede absolutamente claro. Último comentario, para cualquiera de estas acciones, acción de tutela, acción de cumplimiento, acción popular, acción de grupo y esta acción pública de inconstitucionalidad, ¿siempre se necesitará o de verdad que la gente sí lo puede hacer como se ha explicado, motu propio, tranquilamente, sin necesidad de abogado? Excelente pregunta. Para ilustrar al público, la acción de tutela no requiere abogado y puede ser cualquier persona la que puede interponerla para la protección de su derecho a la salud, a la igualdad, porque una EPS incumple un acuerdo o un traslado, por ejemplo, los medicamentos, que es lo común en estos momentos. La acción popular no se necesita de abogado, se necesita de una persona para que proteja los derechos colectivos y del medio ambiente, como la moralidad administrativa, el patrimonio público, el medio ambiente sano, entre otros. La acción de cumplimiento tampoco se requiere abogado. ¿Para qué? Para que la autoridad pública o privada que esté incumpliendo una ley o un acto administrativo realmente cumpla lo que dice la ley y no quede texto muerto. La acción de grupo es la única acción o la única cosa que en estos momentos en Colombia se requiere abogado, precisamente por lo que se requiere allí, lo que se pretende es la indemnización de perjuicios de un grupo o un número plural de personas, mínimo 20, para que así sea consagrada. Y la acción pública de inconstitucionalidad la puede interponer cualquier ciudadano mayor de 18 años con su cédula de ciudadanía. Se envía correo electrónico a la Corte Constitucional en Bogotá y la Corte entonces aborda el estudio, así sea preliminar, con todos los obstáculos que tiene, de todos los requisitos extralegales que se han añadido, pero es un ciudadano y no se requiere abogado para poder interponerla. Esteban Manco, allí está en Derecho Público. Gracias por estar con nosotros. Muy claro. De verdad que muy agradecidos quedamos con la información que usted nos da hoy. Información, formación. Muchas gracias, Esteban. Roger, con el mayor de los gustos y animarlos a que se apropien de la Constitución, porque muchos grupos, incluso poderes públicos como las Cortes, como el Congreso y el presidente, no se apropian de los valores y principios de la Constitución política colombiana. Pero nosotros sí, con información como la que nos entrega hoy Esteban. Muy agradecido de verdad y demostrándose que la política es de todos, no vale la pena soslayarla, es para todos, por el bien de todos. Muchas gracias, chao.